Un saludo a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que en este momento están conectados con nosotros. Disculpen el atraso, siempre hay algún inconveniente que se puede presentar, pero bendito sea Dios, damos gloria a su nombre, porque en esta tarde podemos una vez más poder compartir con la palabra con cada uno de ustedes. Quiero saludarlos, quiero bendecirlos. Quiero proclamar el nombre de Dios, que es grande y todopoderoso, sobre la vida de cada uno de ustedes. Quiero de verdad externarles que el Señor tiene cosas grandes, poderosas para nosotros, que un tiempo nuevo está a las puertas. No es de acuerdo a lo que el hombre pueda ver, es de acuerdo a lo que Dios ha establecido. De verdad que bendigo su familia, bendigo donde usted está. Me gozo de que esté con nosotros compartiendo estos tiempos. Me gozo de ver cómo hay gente que se ha unido a estas transmisiones. Para nosotros es un sueño hecho realidad. Ha sido tener que reinventarnos en un montón de cosas, tener que cambiar un montón de cosas, pero todo ha obrado para bien. Definitivamente que Dios está en esto, sus propósitos son grandes, y solo el hecho de saber que podemos llegar hasta sus hogares, que podemos llegar hasta donde usted está, ya para nosotros es más que una bendición. Es un gusto poder servirle. Faro de Luz está como una casa abierta para restaurar, como una casa que se ha abierto de parte de Dios para darte una palabra fresca, para llevarte un buen consejo, para poder brindarte la mano y poderte decir: Dios está vivo en medio de los tiempos que estamos viviendo. No importa lo que esté pasando, tenemos un Dios inconmovible, un Dios todopoderoso, un Dios que tiene una palabra siempre oportuna, porque Él llega a la vida de cada uno de nosotros en el momento justo y con lo que tú y yo estamos necesitando. En esta tarde quiero hablar un poco con ustedes sobre el sentimiento que se ha dado en más de una persona, creyente y aún no creyente. Estamos ante una situación mundial donde aún los que nos habíamos acostumbrado a estar en los templos encerrados, de repente nos hemos encontrado con que ¿a dónde nos metemos? Y definitivamente hay muchas personas que ahorita se sienten como ovejas sin pastor, se sienten que no tienen a dónde recurrir. Cuando nosotros vemos las peticiones de oración o nos topamos a la gente en la calle, vemos que es tanta la necesidad. Son tantas las personas que están con hambre y sed de Dios. Son muchos los que están angustiados, muchos los que no saben qué va a pasar, así como también hay una buena parte de personas que simplemente están como insensibles a lo que está aconteciendo. Pero es nuestro deber orar por cada uno de ellos, es nuestro deber como personas que tienen al Señor, como personas que están ubicadas en los tiempos de Dios, de verdad clamar, porque hay una humanidad que necesita volverse al Señor. Y a través de estos espacios, nosotros de verdad que queremos proclamar manto de salvación sobre las naciones de la tierra, manto de salvación sobre cada familia que está necesitada en este momento. Necesitamos que la palabra, la esperanza, llegue a tu hogar, llegue a tu vida. El Señor tiene que pasar por tu casa. Tú necesitas un milagro de vida, tú necesitas una palabra de fe, tú necesitas también saber que hay una esperanza, que las cosas pueden cambiar, que el Señor día a día renueva sus tiempos, pero que es necesario pasar por este proceso, es necesario pasar por las circunstancias que estamos pasando, porque Él va a manifestar una obra poderosa en medio de nosotros. Así que, amados, yo quiero decirte en esta hora que de verdad los tiempos que nosotros estamos viviendo no difieren de los tiempos en que vivieron diferentes siervos de Dios y aún el mismo Señor en su época.
no son tiempos tan diferentes. Nosotros podemos ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9 y verso 35 al 38, lo siguiente. Dice: recorría el Señor todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Eso era lo que el Señor predicaba, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, y esto a mí sinceramente traspasa el corazón, me traspasa, amados, porque puedo ver a un Señor compasivo, a un Dios que nos entiende a ti y a mí. Dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Saben? Yo me identifiqué con esta escritura porque creo que en este momento el Señor nos está viendo. En muchas naciones está viendo lo mismo. Una multitud o multitudes que están dispersadas como ovejas que no tienen pastor. Y quiero hablarte del buen pastor. Quiero hablarte de nuestro Señor como el pastor de los pastores, como aquel que sí se compadece. Y yo, aunque soy pastora, por años he pastoreado, puedo entender a mis hermanos, a mis consiervos, y si hay algún pastor que me esté escuchando, sabe que lo que digo es una realidad, que como pastores sufrimos, como pastores a veces decimos realmente: Señor, ¿y ahora qué? Ante esta situación, ¿cómo mantenemos un rebaño unido? ¿Cómo hacemos para que la gente no se enfríe? ¿Cómo hacemos para que muchos no pierdan la fe? ¿Cómo hacemos para seguir llegando a las familias y que las familias se sostengan unidas? ¿Cómo hacemos para hablarle a una juventud que hoy no quiere oír hablar del Señor? ¿Cómo hacemos para seguir sembrando en el corazón de nuestros niños aquellos principios que les va a dar la identidad de hijos de Dios? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos ante tantas cosas? Pero aún nosotros, como pastores en esta tierra, tenemos a un pastor, que es el pastor de los pastores, que es el que nos afirma, el que nos sostiene, el que nos regala palabra de sabiduría. Y en este momento yo quiero pues dirigirme más que todo a aquellos que se sienten parte de un redil, pero que de repente es como que el redil se les desapareció y no saben a dónde ir y no saben qué hacer. Y esta palabra va enfocada a tu corazón, desde el corazón de Dios. Yo creo que la crisis que el mundo vive no es la responsable de que hoy la iglesia esté como está. Simplemente que creo que es lo que el Señor ha utilizado, porque nuestro Dios aprovecha absolutamente todo. Es lo que el Señor ha utilizado para dejarnos ver una realidad. ¿A qué realidad me refiero yo? A que aún la iglesia, y tenemos que reconocerlo, y empiezo yo, como una mujer que le ha servido a Dios, y empieza por mí pedir perdón por las cosas que tal vez dejamos de hacer como pueblo de Dios, por las cosas que dejamos de hacer como ministros del Señor, y cómo hoy la iglesia simplemente está adoleciendo de un fundamento. Y aunque cada uno tiene la responsabilidad de llevar su relación personal con Dios, también a muchos los hicimos codependientes de nosotros. Y hoy hay mucho pueblo que al no ver a su pastor ahí en un púlpito, simplemente no sabe para dónde agarrar, porque no pudimos modelar
de la manera correcta, que los ojos de la gente fueran dirigidos al autor y consumador de la fe y no a nosotros como mortales, como seres humanos, tan iguales a todos los seres humanos sobre la tierra, pero que con una investidura y un llamamiento Dios nos apartó para un servicio tan honorable, tan digno como es ser un siervo de Dios. Entonces, en medio de las fallas que pueden haber existido de la iglesia del Señor, de no poder marcarle tal vez bien a la gente hacia dónde tenían que dirigirse. Pensamos que al haber iglesias cerradas o parcialmente algunas abiertas, es como que muchas cosas se acabaron, y vemos la realidad de una fe que en muchos va en decadencia, pero que a otros está levantando de una manera poderosa, porque todo tiene su parte buena también, no todo es malo. El Señor está usando esto para traer lo mejor, para hacernos ver en qué nos equivocamos y para rectificar todas aquellas cosas que tenemos que rectificar. Nosotros estamos viviendo tiempos también como los que vivió Nehemías, cuando simplemente él, sirviendo en el exilio a un rey cuyo Dios no era su Dios, sin embargo, él tenía su corazón en Jerusalén, en su tierra, en su pueblo. Y estando ahí, él se enteró de la condición que estaba viviendo Jerusalén. Cómo las murallas habían sido destruidas, cómo todo había sido quemado, las puertas. Y todo esto realmente provocó en él un dolor tan grande de ver lo que estaba aconteciendo, que este hombre simplemente pone esto delante de Dios, y tanto es así que aún el rey al que él servía es tocado para concederle que él pueda viajar a su tierra, a su pueblo, para ir a ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo y ver qué podía hacer. Y es donde vemos a un Nehemías que llega a Jerusalén y hace una inspección. En el capítulo 2 del libro de Nehemías, lo puedes buscar, capítulo 2, del libro de Nehemías, él va y de una manera silenciosa primero hace una inspección para ver y valorar realmente en qué condición se encontraban las murallas de Jerusalén. Y cuando él ve aquello, en el verso 17 del capítulo 2, él dice algo que es una realidad y que se asemeja con lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo actual. Dice el verso 17, les dije pues, vosotros veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, les dice, y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de deshonra. ¿Sabe? Este hombre empezó a hacer un llamado para venir a reconstruir algo que realmente estaba en ruinas y que hacía que ellos fueran la burla del enemigo. Así quisiera de verdad de parte de Dios que hoy se levanten los Nehemías que sientan el peso, que puedan ver cuántas cosas han sido arruinadas en este tiempo. Y mientras el enemigo se mofa y mientras muchos piensan, porque aunque usted no lo crea, hay tanta gente a nivel mundial, tantos líderes en las naciones que están deseando que la iglesia desaparezca. Tanta gente está deseando que el pueblo de Dios deje de adorar a Dios, aunque usted no lo crea. Que necesitamos a esos Nehemías
que vayan y traigan un ánimo y hagan un llamado para que las personas, para que el pueblo, para que los siervos, para que aquellos que tienen el corazón, que son los reedificadores de las ruinas antiguas, aquellos que simplemente tienen la necesidad porque saben que hay un pueblo que está carente, un pueblo que está sufriendo. Y entonces estas personas están siendo convocadas por muchos hoy que tienen como Nehemías un espíritu para levantar al pueblo, un espíritu para convocar, un espíritu para llamar a aquellos que necesitan ser levantados. Y entonces vemos como en el capítulo 3 de Nehemías empieza la repartición del trabajo para reconstruir. Y es interesante ver que la primera parte por donde empiezan a construir las murallas de Jerusalén tiene que ver con la puerta de las ovejas. Tiene que ver con una labor que realmente hace mucho tiempo se había venido debilitando en las naciones de la tierra. Dice el verso 1 del capítulo 3. Entonces se levantaron el sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Y ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Es interesantísimo ver cómo cada tracto de las murallas de Jerusalén fue edificada por un grupo de personas diferentes. Pero cuando nosotros vemos la cronología en que cada sector de la muralla fue reedificada, vemos que esa cronología me está marcando una pauta de cosas que se tienen que ir restaurando en el orden en que el Señor lo dejó instituido. Y vemos cómo la orden para edificar esa parte de la puerta de las ovejas le correspondía a los sacerdotes. Dice entonces que los que realizaron esta restauración fueron los sacerdotes liderados por el sumo sacerdote Eliasib. Y qué hermoso, porque aún en los nombres se suelta algo poderoso. El nombre Eliasib significa Dios restaura o hace regresar. Quiere decir que en este momento, mientras hay muchas ovejas que están siendo vistas como ovejas sin pastor, hay un sacerdocio que tiene que tener la esencia del nombre Eliasib, que es aquel que proclama que Dios restaura, que Dios hace regresar, y es el que se para al frente para poder convocar a otros y empezar a restaurar la puerta de las ovejas, porque es necesario que muchas ovejas vuelvan al lugar, vuelvan al redil y se sientan seguras. ¿Sabe? Los evangelios registran que el Señor en algún momento entró por la puerta de las ovejas al templo. Y resulta que cuando se entraba por la puerta de las ovejas, allí había un lugar que se llamaba, o que tenía que ver con Betesda, que ese lugar era un estanque que se encontraba al entrar por la puerta de las ovejas, y en ese lugar llegaban todos los que estaban enfermos, los ciegos, los cojos, paralíticos, las personas que tenían algún padecimiento, todos iban a dar ahí. Los historiadores registran o cuentan que esta era una puerta que no tenía llave, porque ahí, por ese lugar entraban en el momento que lo necesitaran todas aquellas personas que realmente necesitaban ser sanadas por el Señor. Y entrando por ahí y llegando a ese estanque de Betesda, ellos sabían que de tiempo en tiempo un ángel descendía, tocaba las aguas, y el primero de los enfermos que podía llegar a las aguas era sanado.
Pero cuando el Señor Yeshua entra por ahí y Él encuentra aquel panorama, aquel estanque, con aquella cantidad de gente que estaba necesitando un milagro, se encuentra un hombre paralítico que tenía 38 años de estar ahí. Imagínense qué fuerte esto, 38 años de estar esperando un milagro. Y yo digo, qué fe de hombre. 38 años esperando ver una respuesta en su vida. Por eso es tan importante restaurar la puerta de las ovejas. Por eso es tan importante que esté el acceso al estanque de Betesda. Porque ya no tendrás que esperar años para una respuesta, sino que el pastor de pastores se presentará delante de ti en tu necesidad, con tu problemática, con tu situación, para preguntarte como le preguntó a ese paralítico, que si quería ser sano. Y obviamente este hombre le va a decir, le dijo, por supuesto. El asunto es que cuando viene el ángel y toca las aguas, al estar paralítico, ¿en qué momento llego yo a las aguas? Siempre hay alguien que se adelanta, siempre hay uno que es llevado primero, siempre hay uno que llega primero que yo. Y yo quiero decirte, si has pensado que el Señor ha concedido favores a otros antes que a ti, el Señor en esta tarde está delante de ti para decirte, yo estoy viendo tu situación, y si has esperado años, yo estoy aquí como sacerdote también para empezar a hacer que las puertas de las ovejas sean restauradas y mi pueblo empiece a entrar por ahí. Es el tiempo donde las aguas del estanque de Betesda no serán agitadas cada cierto tiempo, sino que serán agitadas constantemente, porque en estos últimos años que nos quedan y que le queda a la humanidad, será para ver milagro tras milagro tras milagro, porque en la medida que el enemigo se pueda levantar, afectar la vida del hombre, Dios se glorificará. Dios hará poderosos milagros en medio de su pueblo. Dios le hablará al mundo y le mostrará que Él es el Dios vivo que está tocando las aguas. Él es el mismo que se hace presente y llega donde aquel que no puede moverse, donde aquel que no puede hablar, donde aquel que no puede ver, donde aún aquel que no puede escuchar, y dará sonido de shofar y hará estremecer lo que tenga que estremecer. Pero los milagros serán manifestados en este tiempo como nunca. Las ovejas ocupan ver los milagros del Señor. Es necesario que esto acontezca. Y entonces desde allí, en ese estanque, eran simplemente sanados al movimiento de las aguas, todo aquel que podía llegar por ahí. Esta puerta representa la salvación. Y sabes, como les decía, esta puerta permanecía abierta, porque es una puerta que no ha podido ser cerrada. Y déjame decirte, esta puerta jamás será cerrada, porque esta puerta es la puerta que abrió Yeshua a través de lo que hizo en la cruz del Calvario y a través de la sangre que fue derramada. Es la puerta de la salvación que se extiende a las naciones de la tierra. Y esa puerta está abierta para todo aquel que necesite encontrarse con Él. Él es la puerta. El Señor es la puerta para poder accesar al Padre, para accesar a Dios mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, una palabra que hemos escuchado mucho. Hay muchos mensajes alrededor de esta palabra, donde el Señor habla a través de una parábola, y es hermoso que usted y yo podamos leerlo en este momento, porque precisamente ilustra muy bien el corazón de Dios,
ilustra el corazón del Padre y nos transmite un mensaje poderoso. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan está la parábola del redil, pero nosotros vamos a empezar a leer desde el verso 7 en adelante. Jesús, el buen pastor, Yeshua, el buen pastor. Volvió pues el Señor a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, porque no hay otro en el cual hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Ninguno llega al Padre si no es a través de Él. Y dice el verso 9, yo soy la puerta y el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Y decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Imagínese todo lo que el Señor soltó en ese momento. Que como siempre, cada palabra que es soltada de parte de Dios despierta en unos un deseo de seguir y en otros un deseo de oponerse. Pero el Señor vino y habló una verdad. En el Evangelio de Juan, el Señor se identifica 7 veces a lo largo del Evangelio como el yo soy. Yo soy no es cualquier cosa. Es el nombre con el que el Señor o con el que Dios se dio a conocer a su pueblo cuando estuvieron como esclavos en Egipto. Y entonces el Señor usa el Evangelio de Juan para repetir en reiteradas ocasiones y acordarle a la audiencia, decirle a aquellos que estaban ahí: yo soy aquel que los sacó de Egipto, aquel que cuando estuvieron en necesidad proveyó para ustedes, aquel que cuando estaban enfermos los sanó, aquel que cuando estaban en cautiverio los liberó, aquel que hizo milagros en medio de ustedes. Y Él se traspasa ese tiempo a los tiempos entonces donde ellos están viendo toda una situación. Y el maestro empieza a identificarse, empieza a darse a conocer a ellos. Y a través del Evangelio de Juan, Él dice: yo soy el pan de vida. Él dice: yo soy la luz del mundo. Él dice: yo soy la puerta. Pero el cuarto yo soy, que se menciona en el Evangelio de Juan, tiene que ver con yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor.
Y entonces es interesante que nosotros podamos entender un poco cómo funcionaba el asunto de los pastores o del oficio de un pastor en aquel tiempo. Cómo el Señor o por qué el Señor también les hablaba de esta manera. Y Él se presentaba como la puerta, pero se presentaba como el buen pastor. Resulta que en la antigüedad no existían las puertas en los rebaños o en los corrales como nosotros las conocemos hoy. Simplemente no tenían puertas. El pastor conducía las ovejas a través del desierto, los llevaba a tomar agua, los llevaba, estaban en las ovejas en el aprisco, los llevaba a una cueva. ¿Y saben quién era la puerta para que las ovejas no se salieran de ahí? El mismo pastor. El pastor era la puerta. Era el que se acostaba atravesado, que si alguna oveja quería salirse, tenía que brincar el cuerpo del pastor. Entonces el pastor se percataba inmediatamente de que había alguna oveja que se le había brincado por ahí, porque él era la puerta. Entonces el Señor está haciendo uso de aquello que era familiar para ellos, era parte de su cultura. El Señor les estaba ilustrando con esto, les estaba diciendo: yo soy ese pastor, que tengo un rebaño que son ustedes, y yo soy la puerta, yo soy el que estoy ahí, y yo soy el que estoy en medio para resguardarlos a ustedes, que no se salgan del redil, pero también para impedir que el lobo pase y que el lobo les haga daño a ustedes. El Señor era el que estaba en medio, Él era el escudo, Él era la puerta, Él era el que estaba vigilando, Él era el que exponía su cuerpo, Él era el que se ponía en medio. Ese es el Dios que tú tienes, ese es el Dios que yo tengo. Por eso no debemos de temer. Pero es hermosa la figura que Él usa para hacernos a nosotros comprender todo el proceso y por qué Él es nuestro buen pastor, el pastor que nos acompaña en el proceso, el pastor que no nos abandona, el pastor que está ahí siempre firme. Ahora, vemos también que el Señor dice en el verso 8 del capítulo 10 de Juan, que todos los que antes de Él llegaron eran ladrones y salteadores. Pero también dice algo importantísimo: pero las ovejas no los oyeron. De acuerdo al historiador Josefo, hay un registro de aproximadamente 10,000 desórdenes o revoluciones que fueron dadas a través de diferentes hombres de guerra, hombres sanguinarios, hombres que se levantaron para dispersar o para apartar al pueblo de Dios precisamente. Pero a todos estos que se presentaron, a todos estos falsos, a todos estos que aparecieron antes del Señor, dice que las ovejas no los escucharon. Y qué hermoso saber. Y el Señor dice en el verso 9 nuevamente: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sabes que esta frase, entrará y saldrá y hallará pastos, tiene que ver con una frase muy conocida en el pueblo judío, la cual se refería que ellos tendrían una vida colmada de paz y seguridad. Y esto está respaldado por Números 27:17. El Señor les estaba hablando a ellos con un lenguaje que ellos conocían. El Señor no les estaba hablando con cosas de las cuales ellos ignoraban, sino que se presentaba ante ellos, dando pruebas, dando muestras de quién era Él. Así como el Señor hoy se ha volcado a la humanidad, te está hablando en el lenguaje que tú puedes entender. El Señor no ha llegado a sus hijos
diciéndole cosas que no puedan descifrar, sino que el Señor realmente, para aquel que tiene el corazón abierto, simplemente le hablará en el idioma que pueda entender, usará las palabras que pueda usar, porque Dios ama a sus hijos, Dios ama a su pueblo. Y así está el corazón de Dios derramado sobre las naciones de la tierra. Y el verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando el Señor habló primero que habían muchos que habían venido antes de Él, eso se refirió a hombres que aparecieron en diferentes momentos de la historia. Pero en este versículo 10, el Señor está hablando de uno diferente. Se está refiriendo específicamente al enemigo y lo llama el ladrón. El ladrón, el que no viene sino a robar, a matar y a destruir. Se está refiriendo al enemigo de nuestras almas, el cual viene a estorbarnos en el camino de nuestra fe, pues viene a robar, matar y destruir. ¿Sabe? El ladrón tiene que ver con aquel que se lleva las cosas a escondidas. Y qué horrible cuando tú descubres que te han robado. Yo no sé si alguno ha pasado por un momento donde ha sido despojado de algo. Es una sensación tan fea. Es algo que uno dice, o sea, me sentí violentada. Me pasó, me robaron. Y nos deja un sinsabor terrible. Y sabe que el enemigo ha venido robando y robando y robando tantas cosas de los hijos de Dios, tantas cosas de tantas personas que me pueden estar escuchando en este momento, y gente que aún ha responsabilizado a Dios de lo que ha perdido, gente que le echa la culpa a Dios, pero no se da cuenta que hay un ladrón y que el Señor nos advirtió que había uno que venía a robar, a matar, a destruir. Pero para el ser humano es más fácil echarle la culpa a Dios que volverse hacia aquel que realmente es tu enemigo, que es Satanás, que es el adversario, que es el enemigo de nuestras almas. Y sabe que yo me puse a buscar lo que significaban las tres palabras: hurtar, matar y destruir. Y me encontré cosas tan interesantes. La palabra hurtar se define como tomar posesión o propiedades que pertenecen a otros sin consentimiento. El hurtar despoja a la víctima de los frutos de su labor. Amados, yo te voy a decir una cosa. Definitivamente, el poderse identificar con cuántos frutos de tu trabajo de verdad el enemigo te ha despojado, te ha robado, cuánto has trabajado. Y muchas veces entras en una frustración y dices: Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con esto? ¿Dónde está el fruto de mi trabajo? ¿Dónde está todo el esfuerzo que yo he hecho? ¿Dónde está todo aquello para lo que yo me di? Esta es una de las cosas que el enemigo hace: robar el fruto de tu trabajo, el fruto de tu labor, de tu esfuerzo. ¿Sabes también qué tiene que ver con robar? Es malversar los recursos o fondos para nuestro uso personal. Pero ya esto es en un sentido de cuando nosotros somos los que simplemente le robamos a Dios. Le robamos a Dios y abrimos una puerta para que el devorador venga y que el devorador también nos saquee. El enemigo vino a robar
¿Y cuántas personas hoy son engañadas, creyendo que no voy a dar esto, porque ¿por qué se lo voy a dar al hombre? ¿Por qué lo voy a dar en la obra del Señor? Esto me lo dejo yo, pero no se da cuenta cuánto el enemigo le roba a través de que algo se te dañó, a través de que alguien te robó también, a través de una enfermedad, a través de tantas cosas puedes verte tú saqueado. Y todo esto es producto del diseño del enemigo. Robar también es sacar un beneficio aprovechándose del consentimiento de alguna persona que pueda estar tal vez en alguna indefensión, que pueda estar tal vez en una depresión. O sea que aún el hecho de que alguien se aproveche de la debilidad de otra persona para sacar algo en beneficio personal, eso es tomado como robar. Hasta de esas cosas el Señor nos quiere librar. Hasta de eso. Porque qué triste es que pasando tú un proceso y que por desesperación, por temor, porque dices ya no sé para dónde agarrar, ya no sé qué hacer, simplemente tú seas objeto de que el enemigo te robe. Porque se aprovecharon de tu vulnerabilidad, se aprovecharon de tu debilidad, se aprovecharon de tu depresión, se aprovecharon de que simplemente creíste porque ya decías hacia dónde vuelvo a ver, no tengo otra salida. Se aprovecharon de tu momento débil. Eso es robar. A muchos, aún el enemigo, hasta la identidad les ha robado. Y eso es uno de los objetivos fuertes en los que el enemigo ha estado trabajando. Te mina tu identidad para que estés inseguro, para que pienses, si yo verdaderamente soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto, esto y esto? Si yo verdaderamente soy hijo de Dios, ¿por qué me cuesta tanto esto, esto y esto? Todo esto es un diseño del enemigo y es lo que el buen pastor hoy quiere enseñarte y decirte, que ese que es ladrón vino a hacer y a ejecutar sobre la vida de muchos todo un plan, pero él que es el buen pastor está puesto delante de cada uno de sus ovejas para defendernos y para hacernos ver y hacernos abrir los ojos, porque sabes una cosa, si hay un animal miope es la oveja no ve nada, la oveja necesita ser conducida, necesita ser llevada, ser dirigida, porque el miope no ve. Pero ahí es donde está el cuidado de nuestro Dios, el cuidado de nuestro Señor. El problema es en quién has fijado tú los ojos. El problema es a quién le has dado tú las riendas de tu vida. El problema es en quién te has cobijado. Ese es el problema. Por eso yo te estoy hablando en esta hora, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Aún en medio de todo lo que el enemigo puede habernos robado, está la palabra en Colosenses 2, verso 15, donde dice que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabes por qué está escrita esta palabra? Está escrita para que tú entiendas que una de las cosas que aún el Señor vino a hacer fue despojar al diablo, al enemigo, de aquello que te había robado, de aquello que te ha hurtado, de aquello que te ha quitado en tus propias narices. Y esta palabra es una palabra fuerte, es una palabra para que tú puedas levantarte hoy y entender que todo de lo que ha sido despojado, el Señor, el buen pastor, está ahí simplemente para tomar
aquello que te fue arrebatado y devolvértelo, porque eso es lo que el Señor quiere hacer con su pueblo. Número 2, la palabra matar es quitar la vida, extinguir o apagar el fuego o la luz. ¿Sabes que cuando nosotros hablamos de matar, pensamos que es que alguien cegó la vida de alguien y punto? En el ámbito espiritual, solo el hecho de que tu luz como creyente se haya extinguido, de que el fuego de Dios en ti se haya extinguido, ya es un diseño del enemigo operando en tu vida y tiene que ver con matar. Es desazonar. Quiere decir que matar también está ligado a que tú pierdas tu sazón, a que tú pierdas tu efecto, como la sal, que la sal dice que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos personas llamadas por Dios para dar sabor. Nosotros somos puestos porque tenemos una función que hacer. Pero cuando tú pierdes la esencia, yo pierdo la esencia, cuando dejamos de sazonar, cuando dejamos de poner el punto exacto a las cosas, ya desde ahí está en operación que el enemigo nos está matando. Matar tiene que ver también con herir. ¿Y sabes por qué? Porque cuando una persona está herida, es como que estuviera muerta. No puede funcionar igual. Está con dolor, está incapacitado, no puede avanzar igual que los demás. Dice que también matar es quitar la fuerza. Yo no sé si tú has venido perdiendo fuerza, pero yo lo que quiero es que puedas ver por qué necesitamos al buen pastor. Dice que matar es apagar el brillo. ¿Cómo está tu brillo? ¿Cómo está tu resplandor? Dice que matar tiene que ver con trabajar con afán y sin descanso. Por eso es que uno oye la frase, es que me maté trabajando, es que me maté haciendo eso. ¿De dónde cree que sale todo esto? ¿Y cuántos de nosotros hemos estado trabajando bajo un afán tan grande, con un afán tan grande, sin darnos cuenta que hemos sido incautos, que hemos sido ingenuos y como ovejas de verdad, que el enemigo simplemente las ha metido en un diseño? Pero hoy rogamos por ese buen pastor que dé fin a esto. Dice que matar es acongojarse por no poder conseguir algo. ¿Sabes que hay personas que aún entran en depresión cuando no pueden obtener lo que quieren? Y se sienten mal porque yo quería esto y porque yo quiero esto y porque yo quiero esto y no me doy cuenta de verdad cuánta telaraña tejió el enemigo a mi alrededor. Eso me restó fuerza para enfocarme en lo que realmente yo he sido llamado a hacer, por estar pegada en cosas que realmente no tienen el valor que tiene lo espiritual. ¿Cuántas ovejas hoy se encuentran en esta condición? ¿A cuántos ha venido a matar el enemigo a través de este tipo de cosas? ¿Cuántos robos has tenido en la vida porque simplemente abriste puertas y caíste en este juego? Y ni qué hablar de lo que significa destruir. Destruir tiene que ver con aniquilar, con exterminar. Tiene que ver con ser perseguido, con persecución religiosa, que es lo que se está aplicando hoy en día, que es lo que nos quieren hacer hoy en día a los creyentes. Destruir tiene que ver con que te esfuerces a convertirte en algo que tú no eres.
Tú no puedes perder tu esencia. Tú no puedes perder tu ADN. Tú no puedes perder la genética eterna que traes del Santo de Israel, de aquel que te tuvo en el pensamiento desde antes de la fundación del mundo. Todo esto tiene que ver con destruir. Destruir significa arruinar también. Es deshacer lo que está construido, es demoler. No sé si en algún momento has sentido como que todo aquello que levantaste de repente se cayó. Se demolió aquello. Sabes, la obra de todos será probada y pasará por fuego. Y lo que fue construido con madera, heno y hojarasca será desbaratado y será grande la ruina. Pero el construido con oro, plata y piedras preciosas sabe que la obra permanecerá en pie a pesar del fuego. Ahí es donde tú y yo somos probados. Ahí es donde tú y yo vamos a ser metidos en ese horno de fuego que sí es necesario, pero entendiendo que tenemos al buen pastor que ha dado su vida por las ovejas, al pastor que está parado como la puerta donde ninguno puede salir si no quiere. Y si tú y yo somos ovejas de su prado, no vamos a andar como ilegales, como ilegítimos, brincando al Señor cada vez que querramos, ir a darnos una vuelta por Egipto, salirnos del lugar donde Él nos tiene, salirnos del rebaño donde Él nos metió para protegernos, porque muchos hoy estamos pagando las consecuencias de malas decisiones, de malos actos. Estamos recogiendo cosas que sembramos en el pasado, que hoy nos hacen llorar, que hoy nos duele. Pero de esto no tiene culpa el Señor. Y en el mismo capítulo 10 de Juan sigue hablando: yo soy el buen pastor. Mira todo lo que hemos hablado. Pero él ahora dice, él te vuelve a decir: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y vuelve a hablar aquí. Y dice: pero el asalariado, el que no es pastor, de quien no son las propias, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Sabes? Juan realmente quería que la gente que estaba escuchando esto, la gente que estaba leyendo esto, pudiera entender el fondo de las palabras de Yeshua. Y Juan lo que quería resaltar era al Señor diciendo que Él disponía de todo, disponía de su vida misma para darla a favor nuestro. Si tú estás esperando que el gobierno se apiade de ti, si tú estás esperando que las instituciones benéficas se apiaden de ti, si tú estás esperando que el vecindario completo se apiade de ti, hermano y hermana, perdiste el año, porque tu confianza tiene que estar en el Señor. Aquí lo que está diciéndote el Señor es: yo soy el buen pastor. ¿Qué necesitas? ¿Pasto? ¿Agua? ¿Un vendaje? ¿Necesitas que te quiten las garrapatas? ¿Necesitas más bien que te quiebren una pata para que dejes de andar brincando? ¿Qué es lo que tú ocupas como oveja? ¿Qué necesitas? Y el entender que el único que nos puede salvar de esta situación global de oscuridad, escúchame el término que estoy usando,
el único que nos puede rescatar de esta globalización, de este nuevo orden mundial que está siendo impuesto a la fuerza. El único que te puede salvar de la persecución que ya empezó, pero que se va a manifestar peor. El único que puede ayudarte en medio de tu necesidad. El único que puede hacerlo es el buen pastor. Es el Señor. Y cuando habla la Escritura del que era asalariado, del cual no son las ovejas, que cuando ve venir al lobo, huye simplemente y deja que el lobo las arrebate y las disperse. Juan aquí lo que está hablando, está usando la figura de un jornalero, que en griego es mistotos, que ni es el verdadero pastor, ni es el propietario de las ovejas. Porque el jornalero hace eso. Cuando ve venir al lobo, simplemente huye. ¿Y qué hace el lobo? El lobo hace lo que ha sido tan duro a través de la historia para Israel y lo que aún es tan duro para nosotros como pueblo de Dios. Arrebata y dispersa. Arrebata y dispersa. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios ha sido dispersado? ¿Cuántos aún están en la dispersión? ¿Cuántos fueron arrebatados y sacados y necesitan volver? Pues a eso nos está llamando el Señor. El buen pastor nos hará volver a todos. Él está atrayéndonos a todos. De hecho, Él dice que Él tiene ovejas que no son de ese redil, pero que también son sus ovejas, que Él las va a traer así. El Señor tiene cuidado de todas las naciones de la tierra. El Señor tiene cuidado de sus hijos en los diferentes lugares, pero el Señor nos está llamando. Y es hermoso cuando dice: yo soy el buen pastor, en el verso 14, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. El término conocer viene del hebreo yadá, pero que esto no tiene que ver con un conocimiento intelectual. No tiene que ver con que si yo te pregunto, ¿tú conoces a Dios? Sí, claro, yo sé quién es Dios. Pero como algo tan racional, tiene que ver más bien con ese conocimiento que se da en una relación íntima. Y el Señor decía: yo conozco a mis ovejas porque intimo con ellas. Ellas me conocen a mí porque vivimos en esa comunión, en esa relación, en esa identidad. Entonces, si tú quieres asegurarte como oveja del Señor, que el buen pastor te guardará del diseño del enemigo que vino a robar, a matar y a destruir, tienes que estar totalmente convencido que tienes una relación de intimidad, una relación personal con el buen pastor, porque de hecho las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Y sabes qué hermoso cuando en los campos los diferentes pastores llevaban a sus ovejas a pastar y todas podían revolverse, todas podían, mire, se mezclaban unas con otras, pero cada rebaño conocía la voz de su pastor, y cuando su pastor hablaba y ellas sabían: este es el mío, simplemente en el lugar donde estuvieran empezaban a ubicarse para ir detrás de su pastor. ¿Qué voz estás oyendo? ¿A quién has estado escuchando? ¿O simplemente ya ni siquiera sabes cuando Dios te habla? Que el Señor abra tus oídos espirituales. Que el Señor ponga en ti la sensibilidad. Si un animalito como una oveja que ni ve, que ni puede defenderse sola,
que necesita que la ayuden si se resbala y cae y hay que sacarla. Reconoce la voz de su pastor. Yo quiero hablarte a ti en este momento. Tú necesitas abrir tu corazón y decirle al Señor que ya no quieres ser una oveja descarriada, que ya no quieres andar ahí como un cabrito, sino que quieres ser una oveja que sí tiene pastor, una oveja que sí sabe quién es aquel que dio su vida por ella, una oveja que sabe y que disfruta de los beneficios que es tener un pastor. Dios es tu pastor, el Señor es tu pastor, y por eso Él te está llamando a una relación personal con Él. Y quiero, antes de orar, terminar con este salmo tan conocido, tan hermoso, de mis preferidos. El salmo que escribió un pastor llamado David, que llegó a ser rey. Pero antes de ser rey, él empezó siendo un pastor. Y él supo como pastor lo que se sufría, lo que se tenía que hacer para poder mantener a esas ovejitas libres de todo peligro. Y en medio de esa formación como pastor, él aprendió a enfrentar lobos, osos. Él aprendió a desarrollar un carácter. Él aprendió a comunicarse con sus ovejas. Y él puede entender que con todo lo que podía saber como pastor, él necesitaba un pastor también. Por eso esta palabra no es solo para cualquier miembro de iglesia, es para los pastores también, para nosotros los pastores, que también ocupamos un pastor, que también ocupamos aquel que es la puerta, que es el escudo para protegernos cuando el enemigo viene. Ese, nuestro buen pastor, el pastor de los pastores, el pastor también de toda oveja, porque nosotros somos oveja de su prado. Dice así el Salmo 23. Hashem es mi pastor. Usted sabe, era un pastor diciéndole a Dios: tú eres mi pastor. Yo puedo ver en ti todas las características de lo que hace un pastor, oh Dios. Y él decía: nada me faltará, porque la oveja sabe que cuando tiene pastor nada le falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. La oveja sabe que aunque esté atravesando el peor momento de su vida, mientras el pastor, el buen pastor, esté, no tiene por qué temer, porque tú estarás conmigo. Y dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque tanto aquella que sirve para que me corrijan, como aquel callado que también hace que yo pueda ser levantado cuando me caigo, eso me infunde aliento, me ayuda a seguir, endereza mi vida, me disciplina por un lado y me levanta cuando me caigo.
Y dice el verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, porque cuando yo sé que tengo a mi buen pastor, ese pastor me prepara una mesa, me hace sentar en la mesa y, sabes, pone a mis angustiadores al frente, a los que me han hecho daño, y delante de ellos, dice, unge mi cabeza con aceite. Me ayuda, porque el aceite hace que todo me resbale, que yo no quede trabada en ningún lugar, que yo me pueda despegar fácil, que nada se me pegue. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Hashem moraré por largos días. Sabes, yo no sé cómo alguien puede vivir sin el buen pastor. Yo no sé cómo tú has podido estar lejos del buen pastor. Pero yo quiero orar por ti en esta hora. Y yo quiero decirte que es un tiempo para volver al redil. Si has estado fuera del redil, es un tiempo para volver a juntarse con el rebaño. Es un tiempo para volver a escuchar la voz dulce del pastor, la voz de aquel pastor que dio su vida por ti, la voz de aquel que te dirige a delicados pastos, que te hace descansar junto a aguas de reposo. Si has estado afligido, si has estado angustiado, si necesitas de verdad en este momento sentir que Él te tiene que cargar en sus hombros, déjate cargar por el buen pastor. Si tus patas se han quebrado, si te has herido, si te sientes que estás afectado, que no puedes caminar, deja que el buen pastor te alce en esta hora, porque para eso están los pies del pastor, para que Él te lleve al lugar seguro, Él te devuelva la manada, Él te devuelva al lugar con tus hermanos. Es necesario que tú como oveja reconozcas la voz de tu pastor y el cielo se vuelva y el cielo hable, porque hay un pastor en los cielos y hay un pastor que está haciendo retumbar su voz sobre la tierra para llamar a sus ovejas. Hay rebaños que están siendo simplemente llamados, hay ovejas que están siendo enlistadas, hay ovejas que están siendo enfilados, porque hay una voz dulce que se ha soltado en los 4 puntos de la tierra. Están siendo llamados las ovejas del pastor, están siendo llamados los rebaños de aquel que dio su vida, no del asalariado, no del que huye, el que nunca ha huido, el que siempre ha estado ahí, el que es la puerta. El que es la puerta, es la puerta, es la hora de volver, es la hora de volver al rebaño, es la hora de volver donde está el buen pastor, es la hora de volver donde aquel que te tome en los brazos, que te sube a sus hombros, que te sube a una posición más alta, aquel que te recoge cuando no queda de ti nada, aquel que te recoge cuando estás herido, aquel que te dice todavía hay salvación en mí, aquel que te dice todavía hay esperanza en mí, no temas, yo te unjo hoy, yo unjo tu cabeza con aceite, yo unjo tu cabeza con aceite, yo te limpio, yo te lavo, yo te doy agua, yo te doy lo que estás ocupando, yo estoy para cuidar de ti, yo estoy para guardarte, yo estoy para poner mi vida, porque tengo la potestad de hacerlo, tengo la autoridad de hacerlo, me lo gané.
tengo la adjudicación, tengo el derecho, tengo el trono para hacerlo, tengo el cetro para gobernar y hacerlo. Puedo hacer con mis ovejas como yo quiero. Padre Santo, yo bendigo a cada uno de los que ha escuchado esta palabra, a cada uno de los que escuchará esta palabra, Señor, y que donde ellos se encuentren, tú los levantarás, Señor. Tu vara y tu callado infundirán aliento sobre cada uno, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu rebaño. Gracias por tu pueblo. Gracias por tus hijos. Y gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor. Gracias, Padre. Amén.